Mucha atención. Desde el exilio, Juan Carlos del Pino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, acaba de hablar en primicia con nuestro director Juan Roberto Vargas sobre las graves irregularidades ocurridas durante las elecciones presidenciales en el vecino país. Pues esta es la primera vez que Del Pino explica en una entrevista para televisión la cadena de irregularidades de las que fue testigo y que hoy le permiten asegurar que no tiene evidencia del triunfo de Nicolás Maduro. Señor Juan Carlos del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es un gusto saludarlo y gracias por atender a Noticias Caracol y a Blue Radio. No, pues es un placer para mí estar con ustedes, conversar el tiempo que ustedes han dispuesto para mí, muy agradecido, todo lo contrario, un enorme placer conocerte por esta vía. Mire, antes de arrancar, quiero saber cómo está usted. Se lo pregunto porque sé que le tocó un momento muy difícil para salir de Venezuela, dejar pues su país. ¿Cómo está usted en este momento? Bueno, me encuentro bien, digamos, a salvo y bajo cuidados y por supuesto con el guayabo, digámoslo así, de extrañarse del país, que nunca es bueno, no es una muy buena sensación. Señor del Pino, ¿en qué momento de ese día se da usted cuenta de que hubo fraude, de que aquí las cosas, usted dice, esto no funciona, aquí las cosas se están torciendo? Es que no se trata exactamente de fraude, sencillamente a la hora que yo recibo una invitación a una reunión, digamos, técnica, donde se me comunica que se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58%, se me establece el criterio o se me pide, bueno, subir a totalizaciones. Yo me niego sencillamente porque, amén de que el 58% no es lo que tradicionalmente se hace, tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95%, era la costumbre, de tal manera que la tendencia hubiese sido, digamos, irreversible, además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto a la cantidad de no pocos centros sí, de testigos que fueron desalojados de los centros y de otra cantidad de testigos también bastante importantes que no contaban con las actas en la mano o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización, porque al final no sé con qué me voy a conseguir allí y hay un margen de votación demasiado grande como para que eso generara entonces el boletín que se dio después, pasadas las 12 de la noche, con el argumento de que había el 80% de transmisión. Es decir, a eso fue que me negué. Señor del Pino, para claridad de nuestros televidentes y oyentes, ¿qué es la sala de totalización? La sala de totalización es un área donde queda, digamos, nuestra data center, sí, nuestra central de transmisión. La transmisión se va evidenciando porcentualmente. Las mesas se van transmitiendo y porcentualmente por los estados se viene produciendo, digamos, la verificación de que la transmisión viene dándose. Y normalmente la transmisión tiene pico, es rápida, ralentiza un poco, sigue estable, bueno, hasta concluir en el porcentaje, digamos que habitualmente y en todas las elecciones se revisa que se constata que esto es irreversible y se da entonces los ganadores de la elección, en este caso la presidencial. El problema que yo viví, sí, es que era muy poca la transmisión que me decían que existía, más las incidencias que había, es decir, no iba a leerse exactamente la totalidad que se necesitaba. Y yo no sabía, digamos, en ese momento... ¿Cuánto se necesitaba, según usted, señor del Pino?
Bueno, la tradición se necesita más del 90%. Sí, mire, cuando la proporción de votos que queda por sin contar, por ejemplo, sí, no va a afectar ni va a cambiar el resultado que ya se evidencia en totalización. Eso es la costumbre. Señor Del Pino, quienes han hablado del tema y destacan su valentía, el trabajo que usted hizo, porque usted me corregirá, usted vivía en Estados Unidos, vuelve a Venezuela para ser parte del Consejo Electoral, fruto de un acuerdo entre oposición y gobierno para buscar dar transparencia al proceso electoral. Y repito, muchos observadores de su país, sobre todo, dicen, hombre, ¿no era mejor que el señor Del Pino subiera a esa sala de totalización, no para convalidar lo que allí estaban viendo, sino para dejar constancia del que lo que vio no era lo correcto? O sea, al final las tendencias no estaban totalmente verificadas y no podía constatar que era irreversible. A eso no me arriesgaba. A eso no me arriesgaba. Sí. Señor Del Pino. Entonces es por eso que no lo volviera a hacer. Sí. Justamente. Además, déjame aclararte, claro, es que yo no solamente yo tomé la decisión, sino que es que yo llamé a la oficina del candidato presidencial de la oposición. Sí. Y hablé con uno de sus políticos. Yo llamé al secretario general del partido de la principal postulación del candidato de la oposición. Llamé a la gente con la que me he sentido vinculado siempre dentro de la plataforma para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que no es que yo no iba a estar de acuerdo, sino que al no ser irreversible como constatábamos que eso era así, era peligroso. A eso me refiero. ¿En qué momento, señor Del Pino, decide usted irse de Venezuela? A eso me refiero. ¿En qué momento, señor Del Pino, decide usted irse de Venezuela? La verdad es que yo les advertí a todos que yo salía del organismo y me iba a mi casa. Sí. Y ahí me iba a quedar, esperar la decisión que pudiesen tomar conmigo. En un par de ocasiones me solicitaron unas reuniones, gente importante dentro del organismo, a gente a la que le tengo, digamos, mucho respeto desde el punto de vista intelectual y técnico, a conversar con ellos. Y ya, digamos, el martes de hace 2 semanas se me explica que los radicales tienen ya problemas para aceptar la situación alrededor mío de haberme negado a asistir no solamente a la sala, sino a asistir a la... ¿Quiénes son los radicales? Los radicales, obviamente, del oficialismo. Concretamente, el que la tomó conmigo desde 3 semanas antes, diciendo y denunciando que yo iba a tomar algunas actitudes que atentaban contra el proceso. Quiero su opinión de una declaración que se dio hace algunas horas de parte de uno de los hombres más poderosos del régimen de la dictadura de Maduro, y es del famosísimo Diosdado Cabello. Y acaba de decir lo siguiente hace unas horas: Del Pino pasa a engrosar la lista de los traidores de la patria, abandonó el cargo y le pido a Jorge Rodríguez que lo destituya, porque pues la Constitución venezolana dice que hay que destituirlo, sacarlo del cargo. Y mire lo que dice, y quiero su opinión: no tiene nada, porque si tuviera algo reconocería la victoria de Nicolás Maduro. Yo tengo elementos carácter técnico, sí, la auditoría y el acta que se levantó en totalizaciones, y que da clara evidencia que el hackeo pudo no haberse producido nunca. Usted tiene cómo demostrar que no hubo hackeo. ¿Tiene elementos? Ni siquiera lo tengo yo, es que la oposición tiene esos elementos. Tiene esa acta de auditoría y tiene esa acta firmada por todos los auditores, y tiene el estudio que se hizo de eso. Esto lo tiene la oposición.
Seguimos en vivo a través de la señal de DNews para América Latina. Tal cual se lo había prometido en el corte anterior, nosotros teníamos un programa de lujo para compartir con usted. Y acá es momento de presentar a una voz más que autorizada. Ella es la jefa del comando con Venezuela, acá en Argentina. Ella es Adriana Flores Márquez y está con nosotros.